Muchas veces nos preguntamos por qué hay rebeldía en los hijos, por qué hay discusiones constantes en el hogar, por qué parece que siempre hay tensión, problemas o conflictos en la familia. Y tratamos de explicarlo con lo que vemos: el carácter, el estrés, el dinero, el trabajo, la escuela. Pero hay algo más profundo que muchas veces no estamos considerando. Hay un ambiente que se forma dentro del hogar, un ambiente que no siempre se ve, pero sí se siente. Es esa tensión en el aire cuando hay discusiones, aunque se hagan en voz baja. Es ese peso emocional cuando hay resentimientos, falta de perdón, enojo acumulado o palabras no dichas. Aunque tú creas que lo estás manejando en privado, aunque pienses que los niños no se dan cuenta, ese ambiente se está creando. Porque no se trata solo de lo que dices en voz alta, sino de lo que se queda en el corazón, de lo que no se resuelve, de lo que se guarda. Todo eso genera una atmósfera dentro de tu casa, y en esa atmósfera crecen tus hijos. Los niños son altamente sensibles al ambiente. Ellos perciben lo que los adultos muchas veces ignoran. Pueden sentir la tensión, la angustia, el conflicto, aunque nadie se los explique. Y eso empieza a reflejarse en su comportamiento. Berrinches, rebeldía, enojo, tristeza, desobediencia. No es casualidad. Es el resultado de lo que están absorbiendo. Porque el hogar no solo es un lugar físico, es un espacio emocional y espiritual. Y cuando ese espacio está cargado de conflicto, juicio, discusiones o críticas, eso empieza a influir directamente en la mente y el corazón de todos los que viven ahí. Incluso cuando las discusiones se hacen en privado, en un cuarto cerrado, el efecto sigue existiendo. Porque el problema no desaparece, solo se esconde. Y lo que no se sana, se queda. Y lo que se queda, contamina el ambiente. Y ese ambiente se vuelve incómodo, pesado, tenso. Se convierte en un espacio donde no hay paz. Entonces comienzan a surgir más problemas, mal carácter, discusiones constantes, pensamientos negativos, actitudes destructivas. Se empieza a normalizar el conflicto. Se vuelve parte del día a día. Y lo más fuerte es que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos alimentando ese ambiente con nuestras propias acciones. Hablar mal de otros, juzgar, guardar rencor, criticar, enojarnos sin resolver, vivir en frustración o en tristeza constante. Todo eso construye una atmósfera. Y esa atmósfera no solo afecta el presente, también empieza a formar patrones. Patrones que los hijos adoptan, patrones que después se repiten en la escuela, en sus relaciones, en su carácter, y más adelante, en su vida adulta, en su matrimonio, en su trabajo, en la forma en que reaccionan ante los problemas. Porque lo que se vive en casa, se aprende, y lo que se aprende, se repite. Por eso es importante entender que no se trata solo de corregir al niño, sino de observar el ambiente en el que está creciendo. Porque muchas veces la conducta del niño es un reflejo de lo que está viviendo internamente a causa de ese entorno. Y si no se atiende, ese patrón no se rompe, solo continúa. Ahora, si miramos más a fondo, no solo se trata del presente, sino de algo que viene de mucho tiempo atrás. Porque esos ambientes, esas formas de reaccionar, esas emociones, no nacieron de la nada. Vienen acumulándose a través del tiempo. Muchos de los comportamientos que hoy vemos en nuestra familia, en nuestra pareja o en nuestros hijos, tienen raíz en generaciones anteriores. Son patrones que se aprendieron, que se vivieron, que se repitieron sin ser cuestionados. Tal vez creciste en un ambiente donde había gritos, críticas, falta de afecto, silencios llenos de resentimiento o discusiones constantes. Tal vez viste cómo se resolvían los problemas con enojo o con indiferencia.
Y aunque en algún momento dijiste, yo no voy a ser así, sin darte cuenta comenzaste a repetir lo mismo. Porque lo que no se sana, se transmite, y lo que se transmite, se acumula. Entonces no solo traes lo que tú viviste, sino también lo que vivieron tus padres, y tu pareja trae lo suyo. Y al unirse, no solo se unen dos personas, también se unen dos historias, dos formas de reaccionar, dos cargas emocionales. Y ahí es donde muchas veces comienza el conflicto, porque cada uno responde desde lo que aprendió, desde lo que vivió, desde lo que trae dentro. Y si eso no se reconoce, se vuelve una lucha constante. Discusiones, juicios, culpas, frustraciones. Y ese ambiente vuelve a formarse, ahora en tu hogar. Y nuevamente, los hijos lo absorben. Se crea entonces una cadena que sigue repitiéndose generación tras generación. Una cadena de patrones emocionales: enojo, ira, tristeza, rechazo, miedo, desobediencia, falta de paz. Y muchas veces se intenta justificar todo con lo externo: el dinero, el trabajo, la situación económica. Se piensa, si tuviéramos más dinero, estaríamos mejor. O, si tuviéramos menos problemas económicos, habría paz. Pero la realidad es que hay familias con escasez que viven en paz, y familias con abundancia que viven en conflicto constante. Entonces el problema no es solo lo externo, es el ambiente interno. Es lo que está pasando en el corazón, en la mente, en las emociones. Es lo que se permite entrar y quedarse dentro del hogar. Porque puedes tener todo en lo material y aún así no tener paz. Y puedes no tener mucho, pero si hay armonía, hay tranquilidad. Por eso es importante entender que la raíz no está únicamente en las circunstancias, sino en lo que se está formando dentro de la familia. Pensamientos, actitudes, emociones y hábitos. Y cuando esos hábitos están basados en el conflicto, en el juicio, en el enojo o en la falta de perdón, comienzan a afectar todas las áreas: la relación de pareja, la relación con los hijos, la estabilidad emocional y hasta la forma de ver la vida. Y ahí es donde muchas personas sienten que no avanzan, que repiten lo mismo una y otra vez, que aunque intentan cambiar, vuelven al mismo punto, porque el patrón sigue activo, porque la cadena no se ha roto. Y mientras no se rompa, seguirá manifestándose en distintas formas: discusiones, malas decisiones, relaciones dañinas, pensamientos negativos, conductas destructivas. No importa la edad, no importa el contexto, si el patrón sigue ahí, seguirá dando fruto. Por eso llega un momento en el que es necesario detenerse y preguntarse con sinceridad: ¿qué estoy repitiendo? ¿Qué aprendí en mi casa que hoy estoy viviendo en la mía? ¿Qué actitudes, qué emociones, qué formas de reaccionar estoy transmitiendo a mis hijos sin darme cuenta? Porque reconocerlo es el primer paso, pero no es el último. Después de reconocer que existen esos patrones, que hay una raíz más profunda y que no todo es casualidad, viene una parte clave: entender que esto no se rompe solo con intención, ni solo con esfuerzo humano. Porque muchas veces la persona dice: voy a cambiar, voy a controlarme, ya no voy a reaccionar así. Pero pasa una situación, alguien dice algo, surge un conflicto y vuelve a reaccionar igual. ¿Por qué? Porque no es solo un hábito externo, es algo que está arraigado en el interior. Está en la mente, en las emociones, en el corazón. Y cuando algo está tan profundo, no basta con reprimirlo, porque tarde o temprano vuelve a salir. Por eso no se trata solo de contener el enojo, sino de sanar lo que lo provoca. No se trata solo de evitar discutir, sino de transformar lo que hay dentro que te lleva a discutir. Y ahí es donde entra una dimensión espiritual
que muchas personas pasan por alto, porque hay una influencia en el ambiente, en los pensamientos, en las emociones, una influencia que alimenta el conflicto, que empuja al juicio, que provoca división, que mantiene a la persona atrapada en los mismos ciclos. No todo es casual, no todo es solo psicológico. También hay una batalla interna que se manifiesta en lo cotidiano. Por eso se habla de que hay algo que opera en el ambiente, algo que aprovecha cada herida, cada enojo, cada falta de perdón para seguir fortaleciendo esos patrones. Cuando hay discusiones constantes, cuando hay palabras que hieren, cuando hay pensamientos negativos repetitivos, todo eso va creando un terreno donde esos conflictos crecen con más fuerza. Es como si se alimentaran. Y entonces la persona siente que pierde el control, que no puede salir de ese ciclo, que por más que intenta, algo la jala de regreso. Y eso se refleja en todo, en la forma de hablar, en la forma de reaccionar, en las decisiones que se toman, y también en los hijos, porque ellos no solo aprenden lo que ven, también reciben lo que se vive en el ambiente. Reciben esa carga emocional, esa tensión, ese conflicto no resuelto, y eso comienza a formar en ellos pensamientos, actitudes y conductas que muchas veces ni ellos mismos entienden. Por eso no es suficiente decirle a un niño: compórtate, no hagas berrinche, obedece, porque si el ambiente sigue siendo el mismo, el resultado será el mismo. Primero tiene que cambiar la raíz, primero tiene que transformarse el ambiente, y para eso es necesario algo más profundo que solo disciplina o reglas. Es necesario un cambio interno real, un cambio que no venga solo del esfuerzo humano, sino de una transformación espiritual que limpie, que sane, que rompa esos ciclos que vienen repitiéndose. Porque mientras esa raíz siga viva, seguirá produciendo lo mismo. Por eso hay personas que cambian por un tiempo, pero regresan a lo mismo, porque no se trató la raíz. Y si no se trata la raíz, el problema solo se disfraza, pero no desaparece. Por eso este no es solo un tema de comportamiento, es un tema de transformación. Transformación del corazón, de la mente, de las emociones y del ambiente que se está construyendo dentro del hogar. Y esa transformación comienza cuando la persona deja de luchar sola y reconoce que necesita ayuda más allá de sí misma. Y es precisamente en ese punto, cuando la persona reconoce que no puede sola, donde comienza el verdadero cambio. Porque mientras alguien sigue intentando resolver todo desde su propia fuerza, desde su propio control, desde su propia lógica, el ciclo continúa, se repite, se cansa, se frustra, intenta otra vez y vuelve a caer en lo mismo. Pero cuando la persona se detiene y reconoce con humildad: necesito ayuda, algo empieza a abrirse. Ahí es donde entra la decisión más importante: buscar a Dios, no como una costumbre, no como una religión, no como algo automático, sino como una entrega real. Porque no se trata solo de decir palabras, se trata de abrir el corazón, de reconocer lo que hay dentro, de dejar de justificar, de dejar de culpar, de dejar de esconder. Es un acto de sinceridad. Es decir, esto está en mí, esto lo he hecho, esto lo he cargado, esto me ha afectado, y ya no quiero seguir igual. Y en ese momento comienza algo distinto, porque cuando hay arrepentimiento genuino, también hay oportunidad de cambio. El arrepentimiento no es solo sentir culpa, es decidir soltar, es decidir dejar atrás lo que está dañando, es reconocer que hay actitudes, pensamientos y acciones que necesitan ser transformadas. Y junto con eso, viene algo fundamental: el perdón, perdonar a otros, y también soltar el resentimiento que se ha guardado por años. Porque mientras haya falta de perdón, el ambiente sigue cargado,
sigue habiendo tensión, sigue habiendo una puerta abierta al conflicto. El perdón no justifica lo que pasó, pero sí libera a la persona de seguir cargándolo. Y cuando una persona empieza a perdonar, empieza a liberar espacio dentro de sí, espacio para la paz, espacio para un nuevo ambiente. Después de eso, viene otro paso importante: dejar de vivir en el juicio constante, dejar de señalar, de criticar, de reaccionar desde el enojo, porque esas actitudes vuelven a alimentar el mismo ambiente que se quiere cambiar. Entonces el cambio no solo es espiritual en palabras, también es práctico en acciones. Es aprender a callar cuando antes se gritaba. Es aprender a escuchar cuando antes se reaccionaba. Es aprender a hablar con calma cuando antes había explosión. Es empezar a resolver en lugar de atacar. Y eso no ocurre de un día para otro, pero comienza con una decisión diaria. También implica dejar el victimismo. Dejar de pensar, todo me pasa a mí, yo soy el afectado, los demás tienen la culpa, porque mientras la persona se mantiene en ese lugar, no toma responsabilidad de su propio cambio, y sin responsabilidad no hay transformación. Por eso este proceso es completo, es espiritual, pero también es interno y práctico. Es entregar las cargas, es hablar con Dios, es pedir dirección, es permitir que algo nuevo empiece a formarse dentro de uno mismo. Y poco a poco, ese cambio interno comienza a reflejarse en el ambiente. La casa empieza a sentirse diferente. Las reacciones cambian, las discusiones disminuyen, la tensión baja, y aunque no todo es perfecto, ya no es lo mismo, porque cuando cambia la raíz, cambia el fruto. Y ese nuevo ambiente empieza a impactar también a los hijos. Ellos comienzan a sentir más paz, más estabilidad, más seguridad. Y entonces sus conductas también empiezan a transformarse, no por imposición, sino porque el entorno cambió. Ahora, la responsabilidad está frente a ti, porque después de entender todo esto, ya no se trata solo de saberlo. Se trata de decidir qué vas a hacer con ello. Si continúas igual, los resultados serán los mismos. Los patrones seguirán repitiéndose. El ambiente no cambiará, y lo que hoy estás viendo, mañana será más fuerte. Pero si decides romper con eso, entonces algo nuevo puede comenzar. Y romper esa cadena generacional no es algo automático, es una decisión diaria. Es levantarte y decir, hoy no voy a reaccionar igual. Hoy no voy a alimentar el conflicto. Hoy no voy a hablar desde el enojo. Hoy no voy a seguir repitiendo lo mismo que aprendí. Y eso implica disciplina, pero también dirección espiritual. Por eso es clave mantener una conexión constante con Dios. No como algo ocasional, sino como parte de tu vida diaria. Hablar con Él, buscarlo, pedirle guía, decirle con sinceridad, hoy te entrego mis pensamientos, mis emociones, mis reacciones. Te entrego mi hogar, mi familia, mis hijos. Te entrego lo que no puedo controlar. Ayúdame a cambiar lo que hay dentro de mí. Porque no se trata de perfección, se trata de proceso. Habrá momentos donde te equivoques, donde sientas que vuelves a lo mismo. Pero la diferencia es que ahora eres consciente. Ahora puedes detenerte. Ahora puedes corregir. Ahora puedes volver a elegir. Y eso, con el tiempo, va formando un nuevo camino. También es importante que empieces a cuidar lo que entra a tu vida. Lo que escuchas, lo que hablas, lo que piensas, lo que permites en tu casa. Porque todo eso alimenta el ambiente. Si llenas tu entorno de crítica, enojo y negatividad, eso crecerá. Pero si comienzas a introducir paz, respeto, paciencia y dirección espiritual, eso también comenzará a crecer. Y poco a poco, lo que antes era tensión, se transforma en calma. Lo que antes era conflicto constante,
se convierte en diálogo. Lo que antes era distancia, se convierte en conexión. Y tus hijos ya no crecerán en un ambiente de angustia, sino en un espacio donde hay estabilidad, donde hay guía, donde hay un ejemplo distinto. Porque al final, no se trata solo de cambiar por ti, se trata de cambiar por lo que viene después de ti, de cortar lo que se venía repitiendo por generaciones, de no seguir transmitiendo lo mismo, y eso empieza contigo, con tu decisión, con tu entrega, con tu cambio. Así que si hoy reconoces que hay patrones que necesitas soltar, que hay actitudes que necesitas transformar, que hay un ambiente que necesitas renovar, hazlo. Empieza hoy, con una oración sencilla pero sincera. Señor, hoy reconozco lo que hay en mí, reconozco mis errores, mis cargas, mis reacciones. Te entrego mi vida, mi hogar, mi familia. Rompe en mí todo patrón que no viene de ti. Sana mi corazón, limpia mi mente y transforma mi manera de vivir. Guíame para construir un ambiente de paz. En el nombre de Jesús. Amén. Y a partir de ahí, camina. Un día a la vez. Pero ya no en lo mismo, sino en un proceso de transformación. Si este mensaje habló a tu vida, si sentiste que te hizo reflexionar, que te ayudó a entender lo que estás viviendo, o te dio claridad para comenzar un cambio, compártelo con alguien que lo necesite, porque así como esto puede ayudarte a ti, también puede ser la respuesta que otra persona está esperando. Déjale un like para que este mensaje pueda llegar a más personas y suscríbete para seguir recibiendo contenido que edifique tu vida, tu familia y tu entorno. Recuerda, cuando uno cambia, todo empieza a cambiar alrededor.